Muy buenas noches, señoras, señores, amigos de Polideportivo. Comenzamos esta edición del viernes 16 de abril, en este lluvioso día que tenemos como preámbulo de un fin de semana que parece que en lo meteorológico tiende a mejorar y será importante, sobre todo para aquellos partidos que se juegan al aire libre, sobre todo para el mundo del fútbol. Tenemos una jornada bastante intensa en la que, aunque algunos equipos descansan, prácticamente todos están en competición o tienen algo que dirimir, aunque estén fuera. Y lo cierto es que hay algunas cuestiones que son importantes, como sobre todo podríamos hablar de esa fase final juvenil femenina de balonmano o podríamos hablar de la vuelta de Ico al banquillo de las colonias. También de otros deportes y de otros partidos que sin duda y a partir de ahora les contamos en los próximos minutos. Comenzamos. Pues comenzamos hablando de fútbol y lo hacemos con la preferente, con un partido que, atención a los aficionados, cambia la fecha habitual. El Abarán cambia la matinal del domingo, que había sido lo habitual en las dos últimas temporadas, por la tarde del sábado. Concretamente, mañana a las 5 de la tarde en Las Colonias se van a medir Abarán Club de Fútbol e Independiente de Ceutí Fútbol Club. Un equipo, el de Ceutí, que llegaba con una plaza de Molina la temporada anterior y que ante el arrastre de equipos que hubo para ascender de categoría hasta 9, pues consiguió poder estar esta temporada en preferente. Y lo cierto es que el equipo propietario del Miguel Indurain se ha mostrado bastante irregular en la temporada. Pero bueno, quizás es que esa está siendo la nota dominante, sobre todo en el grupo A. De hecho, en la situación actual, cuando se va a jugar ya la última vuelta, la última jornada de la primera vuelta, tenemos al Abarán situado en séptima plaza y el Ceutí noveno. Solo un punto les separa, 13 para los de las colonias, 12 para el conjunto que mañana va a ejercer como visitante. 4 victorias para el Abarán, 3 para el equipo de Ceutí. Un empate para los de las colonias, 3 para el equipo de Ceutí. Y 5 derrotas del equipo de Abarán, indudablemente en lo que ha sido la peor primera vuelta de los últimos años, desde que se incorporó a la preferente en esta última época, por 4, una menos del rival de mañana. 14 goles ha marcado el Abarán por 10 del equipo visitante, 12 goles ha encajado el conjunto de las colonias por 16 de su rival. Es decir, en general, los números un poquito mejores los del Abarán, pero no lo que se esperaba. Entre un equipo favorito para el ascenso, como el conjunto local, y un equipo que debutaba en la categoría y que, bueno, tenía en sus filas a varios jugadores conocidos de la zona, como es el portero Joaquín, el jugador de la Olla del Campo, como es el caso de Omar, que comenzó en el equipo de Ceutí, aunque posteriormente solicitó la baja y se incorporó precisamente al Club Deportivo Olla del Campo, donde debutó, aunque los problemas físicos no le han dejado tener continuidad. Y bueno, pues un equipo que tampoco cuenta con jugadores con demasiada trayectoria en categorías superiores. Lo cierto es que es un equipo que se ha mostrado mucho más sólido en casa, porque de sus 6 partidos que ha jugado como local ha conseguido 3 victorias, sus 3 victorias las ha conseguido en casa, 2-0 ante el Alhama, 1-0 ante el Balsicas y 4-1 ante el Cejín. 2 de los 3 empates cosechados han sido también en el Miguel Indurain, 1-1 frente al Mar Menor B y 0-0 frente al Juvenia, en lo que han sido sus últimos partidos en casa, y 0-1 su única derrota como local ante su vecino Molina, un equipo que este año está sorprendiendo. En cambio, a domicilio, empató en Cabezo de Torres a un tanto y sus otros 3 partidos fuera de casa los ha saldado con derrota. Bien es cierto que en la segunda vuelta tendrá muchos más partidos en casa y teniendo como ha tenido esa solidez, también hay que tenerlo en cuenta. 3-1 perdía ante el Val Azul, ante el líder de la categoría, 3-0 perdía ante el Caravaca, otro de los equipos que están en la zona alta, y 5-0 perdía en el Real. Lo cierto es que el cambio entre local y visitante es bastante notable en el equipo de Ceutí,
que por cierto desconozco si ahora viste de amarillo y negro o creo que de verde. Creo que hay también un cambio significativo de lo que era el antiguo, el tradicional Ceutí que todos conocemos. En cuanto a la Varane, pues la verdad es que esperemos que Ico pueda recuperar a la mayor parte de sus jugadores. Sabemos que ya una vez que, por ejemplo, Dani Cánovas cumplió el partido de sanción, podrá estar a disposición del entrenador. Esperemos que los lesionados que no pudieron estar la semana pasada se hayan podido recuperar y que, aunque cueste al entrenador, pues José Antonio Juliá tenga que realizar descartes en el día de mañana, porque el partido comienza a ser trascendental. No vamos a hablar de finales, no vamos a añadir esos tópicos, pero lo cierto es que tal y como está la clasificación, tal y como está la irregularidad incluso de los que están arriba, con 5 derrotas como tiene la Varane en la primera vuelta, en 10 partidos disputados, el 50% han sido derrotas, no está tan alejado de los primeros puestos y con toda una segunda vuelta por delante queda tiempo y puntos más que suficiente para lograr la escalada. Pero para ello, pues todo pasa por ese tópico ahora tan de moda del partido a partido y el sumar de 3 en 3. Otra cuestión creo que está lejos de cualquier realidad. Esperemos que Ico, que lleva 2 temporadas fuera del equipo, se despedía al final de la temporada 18-19 con aquel playoff en que el equipo le faltó un poquito para lograr el ascenso. 2 temporadas en las que ha podido coger otras experiencias, por ejemplo en Caravaca, en lo que es su localidad de trabajo, y donde la temporada pasada, pues después de un mal comienzo, realizó una magnífica campaña y al final, en esta campaña, después de estar inscritos por aquello del COVID, decidieron no salir en competición, no iban demasiado desacertados, pero lo cierto es que Ico vuelve a casa. Ico vuelve a la que al que ha sido su banquillo durante 2 etapas anteriores y esperemos que en esta tercera sea la vencida y que el equipo baranero pueda lograr ese ansiado ascenso a tercera división o al menos recuperar la ilusión desde dentro y hacia afuera, desde el propio equipo y hacia la afición. En ambos casos nos hace bastante falta. La cita mañana a las 5 de la tarde, esperemos que con buen tiempo, en Las Colonias, Abarán Club de Fútbol Independiente de Ceutí. Toda la información del deporte local en la sintonía de Radio Abarán. Y vamos a repasar el resto de la jornada, 11ª, como decía, última de la primera vuelta. Estamos ya en el Ecuador. A partir de este fin de semana, cualquier clasificación, si se parara la competición, sería definitiva. Siempre insistimos en ello. Tenemos los siguientes partidos. En el grupo A, para mañana sábado, a las 4:30 de la tarde, se jugará el Cabezo de Torres Cejín Deportivo, en el Municipal de Cabezo de Torres. En el Polideportivo Municipal del Real, 4:30 también, Escuela de Fútbol del Real, Alhama. A las 5 de la tarde, en el Playasol, Club Deportivo Balazul, frente a Mar Menor B. Y para el domingo quedarían los partidos Caravaca-Molina, quizá el que podríamos denominar partido de la jornada, a las 5 de la tarde en el Morao, y a las 5:30 en el Rafael García de Pozo Estrecho, Juvenia, Balsicas Atlético. Además del ya consabido Abarán Independiente de Ceutí, de mañana sábado, 5 de la tarde. En el grupo B, todos los partidos se juegan en domingo. A las 11 de la mañana, en el Sánchez Luengo, el Algar Santomera. A las 12 del mediodía, en el Ángel Sonichero, se disputará el Alcantarilla Fortuna. Mientras que a las 12:30, en el Polideportivo de la Alberca, se miden Algezares y Club Deportivo Cieza. Para la tarde del domingo, 5:30, Archena Sport Águilas B, en el Polideportivo Municipal de Archena. El Club Deportivo Beniel Esparragal se juega en el Villa de Beniel a las 6 menos cuarto y a las 6:30 de la tarde en el Complejo Deportivo José Antonio Pérez, Atlético Pinatarense Yeclano Deportivo B. Y hay que hacer una aclaración respecto al grupo B. El pasado lunes ofrecíamos unos resultados y clasificación. Tenemos aquí la clasificación oficial de la Federación Murciana y gentilmente, como siempre, un buen amigo y oyente de este programa, Bernardino Tomás, nos mandaba un mensaje con la foto del recorte de prensa que había salido ese mismo lunes en el Diario de la Verdad con la clasificación, porque había un error y creo que bastante flagrante. Y era que daba al Archena como líder con 24 puntos y segundo al Fortuna con 23,
al equipo de Bernardino y al equipo de Nico, cuando en realidad, después de 10 jornadas disputadas, el Archena tiene 27 puntos, es decir, 3 más de los que le daba la clasificación, y el Fortuna tiene 26 puntos, 3 más de los que aparecían en aquella clasificación del lunes. Insisto, clasificaciones oficiales de la Federación Murciana. Por tanto, situación actual del grupo, todavía con más ventaja para los dos equipos que parece van a luchar por esa primera posición, por ese ascenso directo. Archena, 27 puntos, 9 victorias, 0 empates, 1 sola derrota. Fortuna, 26 puntos, 8 victorias, 2 empates y el único equipo invicto del grupo, el único equipo invicto de esta categoría. El tercero sigue siendo el Águilas B con 20 puntos, el resto ya están correctos, 14 para Algar y Santomera, 13 para Esparragal, Alcantarilla y Algezares, Club Deportivo Cieza en noveno con 12, 9 para Yeclano B, 7 para el Beniel y último el Atlético Pinatarense con 2 puntos. Aclarado queda y nuestro agradecimiento más sincero a Bernardino por el aviso que por cuestiones de no poder atender el teléfono no lo pudimos comunicar el pasado lunes. Toda la información del deporte local en la sintonía de Radio Abarán. En Primera Autonómica también tendremos fútbol en las colonias, esta vez la tarde del domingo. A las 6:30 de la tarde, horario ya de verano, se van a medir Club Deportivo Ya del Campo y Atlético Cabezo de Torres B, el filial del equipo de esta pedanía capitalina, que marcha en esta primera territorial pues con altibajos, como suele ser habitual en todos los filiales, y el Club Deportivo Ya del Campo, que como el pasado lunes hablábamos con los protagonistas, con 2 de sus jugadores, con sus capitanes, que aunque haya estado algo irregular en algunos partidos, pues está ahí situado prácticamente a un paso de ser tercero. De hecho, en esta jornada recordábamos que descansaba el equipo que ocupaba esa plaza y si los de La Hoya, si el equipo de Javi Bernal consigue ganar el domingo como todos esperamos, pues podría alcanzar ese puesto de ascenso directo a territorial preferente. Por tanto, partido importante para no perder comba en la tarde del domingo, 6:30 en las colonias entre Club Deportivo Ya del Campo y Cabezo de Torres B. Pero el fútbol este fin de semana no termina ahí. Hay un tercer partido a disputar en casa, pero esta vez en el Polideportivo Municipal. En segunda autonómica, el domingo a las 11:30 de la mañana se van a medir Club Deportivo Abarán y Jumilla Atlético. Primer partido ya de la segunda vuelta en ese grupo B de segunda autonómica. Recordemos que el Club Deportivo Abarán arañó un importante punto en su visita a Jumilla en la jornada inaugural del campeonato, al que para todos era el gran favorito de la segunda autonómica, el recién creado Jumilla Atlético, que quiere ascender cuanto antes para reverdecer viejos laureles, para estar en una categoría más acorde con la calidad, con la ciudad de Jumilla, con su afición futbolística después de la desaparición del equipo que llegó hasta la segunda división B. En fin, este partido será el domingo. Al filial del Jumilla ya le vimos en pretemporada precisamente ante el Club Deportivo Ya del Campo, un equipo con mucha veteranía, sabiendo mucho de lo que va y muy fino deberá andar el equipo local, el equipo de Jonathan Bastida, si quiere imponerse en el choque. Y nos queda, en lo que al fútbol se refiere, un último encuentro, el de nuestro único representante en bases, en categoría cadete y en un horario poco habitual. Domingo 7 de la tarde en el Romeral se medirán Alto Real A y Club Deportivo Abarán. En general esta temporada, partidos de pocos goles. Vamos a ver lo que pasa esta semana. Cambiamos de deporte y hablamos ahora de fútbol sala, que también nos presenta otro partido a jugar en casa. Y mañana coincidiendo prácticamente con el partido del Abarán en las colonias. Se solaparán ambos, aunque sea solamente 15 o 20 minutos. Pero si el partido del Abarán comienza a las 5 de la tarde, está claro que no antes de las 7, aquel que quiera estar en ambos eventos podrá acudir al Polideportivo. Y antes, a las 6:30, tiene previsto su comienzo este encuentro de la 19ª jornada que enfrentará a Futsal Abarán y a Beniel. El Abarán, la verdad es que está haciendo una muy buena temporada, siendo su debut y teniendo en cuenta la plantilla tan corta con la que cuenta.
Tiene 24 puntos, 7 victorias, 3 empates, 8 derrotas, ha marcado 70 goles y encajado 74, mientras que su rival de mañana sábado es el colista de la categoría, el Beniel, el único equipo que no ha logrado vencer todavía, un equipo que solamente ha sumado un punto en lo que va de competición cuando quedan ya poquitas jornadas para la finalización de la misma y por tanto que tiene asegurado el descenso de categoría, pero por ello también no tendrá ningún tipo de presión e intentará en cada encuentro que dispute lograr el primer triunfo para al menos estrenar ese casillero. 0 de victorias, un empate, 17 derrotas, con 36 goles es el menos goleador y con 104 encajados es el equipo más batido de la categoría. Parece una ocasión propicia, pero nunca hay que fiarse de estos encuentros que luego los entrenadores les gusta llamar partidos trampa. Y en este aspecto recordar que José Alfonso Montiel, que iba a ser nuestro invitado en la noche de hoy, no puede estar hoy con nosotros por unos pequeños problemas físicos. Sabemos que se va a recuperar pronto y esperemos que el próximo viernes esté con nosotros para poder hablar largo y tendido de la situación actual de esta temporada, que creo que se puede catalogar ya como un éxito, y sobre todo de los planes de futuro, a pesar de esos cambios que deben de producirse tanto en la directiva como en el cuerpo técnico. La cita, por tanto, en cuanto al fútbol sala, también con público, también, como ya estamos hartos de repetir, y siempre desde que puede hacerse así, con protocolo COVID, sin ningún tipo de problemas, en los graderíos del pabellón, a animar al equipo con mascarilla, con gel, con toma de temperatura, con espacio entre los espectadores, pero la cita, insisto, 6:30 de la tarde, mañana sábado, Pabellón Príncipe de Asturias, Futsal Abarán, Peniel. Toda la información del deporte local en la sintonía de Radio Abarán. Y tenemos que recordar también los partidos que se juegan en esta 19ª jornada del campeonato. Son concretamente 14 equipos los que hay, 26 jornadas, estamos ya en la 19, solamente quedarán 7 una vez que finalice la de este fin de semana, que tiene varios partidos adelantados a mañana sábado, concretamente a las 6 de la tarde en el pabellón de Tazona-Benizar, en el pabellón de Benizar, Tazona-Benizar frente al Club Deportivo Puerto, un partido interesante este. A las 6:45, a las 7 menos cuarto de la tarde, se miden Club Deportivo Mazarrón y Escuela Deportiva Vanilla en el pabellón municipal La Aceña de Mazarrón. En el Carlos García de Jumilla, a las 7 de la tarde se jugará el Jumilla Capuchinos, probablemente el encuentro más interesante de la jornada. Y para el domingo, para la jornada vespertina, tenemos a las 5:30 en el pabellón municipal de Lorquí Blas Albatros Yecla, encuentro de la zona baja, a las 6 de la tarde en el municipal de Librilla, Futsal Librilla, Club Deportivo El Palmar, y también a las 6 de la tarde el líder en el pabellón de Molina, en el pabellón de la Avenida de Valencia, en el complejo del Romeral, Futsal Molina se mide a Pacote Bar Pinatar B. Además de ese consabido partido 6:30 de la tarde de mañana sábado en el Príncipe de Asturias entre Abarán Club de Fútbol Fibrané y Club Deportivo 5 Futsal Beniel. Toda la información del deporte local en la sintonía de Radio Abarán. Por cierto, antes de pasar al mundo del balonmano, una mención a la segunda B, donde participan 3 equipos murcianos, 2 de ellos con representación abaranera. De un lado, el Club Deportivo Imperial, que perdía en casa frente al Betis el pasado fin de semana, y dicen que por otros motivos, pero ha supuesto la destitución, esa derrota del entrenador de Fran Menchón, que lo fuera también del Deportivo Abarán, cuando consiguió el ascenso a lo que ahora es la segunda división B. Y a la segunda división A, perdón, estaba en esa categoría segunda división B, en cuanto al Pinatar, al primer equipo de Pinatar, pues que parece que cada día está más cerca la permanencia del cuadro en el que milita Jorge Montiel. Pero como digo, pasamos al balonmano, porque estamos ya llegando al momento decisivo de la temporada. Está claro que ha sido una temporada cortísima, que la liga regular se ha jugado en grupos y solo a una vuelta, que las circunstancias han hecho que sea así, que hay algunas cuestiones en cuanto a estas fases finales que cuesta trabajo entender, pero vamos a ir desgranándolas una por una conforme se vayan produciendo. Y este fin de semana, sin duda, la gran noticia es la fase final juvenil femenina.
El primer título de la temporada está en juego y será este fin de semana en Cartagena, en el pabellón Busel de Guimbarda, el pabellón tradicional donde hasta hace escasamente año y medio jugaba, por ejemplo, el equipo de fútbol sala de primera división. Era el pabellón más amplio de Cartagena. Ahora está el nuevo Palacio de los Deportes en marcha. Y ahí, en ese escenario, mañana sábado se van a disputar las semifinales. La primera, a las 4 de la tarde, abriendo el fuego, Asociación Abaranera, que fue segundo en liga regular, frente a Bullense, tercer clasificado. Y posteriormente, a las 6 menos cuarto, jugarán los otros dos contendientes, los otros dos semifinalistas. Cartagena, que es el anfitrión por haber sido el campeón de la liga regular, frente a Real Murcia San Lorenzo. Si nos atenemos a lo que fue la liga regular, pues favoritos Cartagena y Asociación Abaranera, pero ya sabemos que en estas fases finales suele haber sorpresas todas las temporadas, y en esta, con lo corto que ha sido y un solo enfrentamiento, pues todavía más. Pero esperemos que no se dé, al menos en lo que se refiere al partido inaugural, al partido de la Asociación Abaranera, y que las chicas del equipo local puedan estar el domingo en la gran final, que será a las 12 del mediodía. Antes, a las 10, se disputará el tercer y cuarto puesto. Si están atentos a redes sociales, a través de los canales de YouTube y de Facebook Live, etcétera, etcétera, seguro que habrá posibilidades de que puedan ver en directo cualquiera de estos partidos. Insistimos en los horarios: sábado, 4 de la tarde, Abaranera Bullense, y domingo, a las 12 del mediodía, la gran final. Intentaremos informarle también a través de redes en la tarde-noche del sábado, esperemos, confirmando la presencia del equipo abaranero en la gran final. Este fin de semana, recordemos, descansa el equipo masculino de segunda división. No comienzan los cuartos de final hasta la próxima semana, donde habrá que comenzar ya esa pelea por estar en la final. El equipo de primera división femenino tampoco juega este fin de semana. Acababa en ese triple empate que comentábamos el lunes, que no entendemos muy bien la forma de deshacerlo de la Federación Murciana, pero ya no tiene más remedio. Este fin de semana juegan Águilas y Cartagena, disputándose quién de los dos va a ser el organizador de la fase, pero lo peor es que para el equipo de Abraham le quedará una eliminatoria ante Jumilla, que fue el último clasificado, para dirimir también qué dos equipos acompañan a Águilas y Cartagena en esa fase final. Pero en fin, ahí está el dato. El equipo cadete también descansa, en este caso porque tiene aplazado el partido. Era el choque, el enfrentamiento de cuartos, tenía que enfrentarse a Real Murcia San Lorenzo, pero teniendo en cuenta que tanto uno como otro equipo tienen representación en la fase final femenina y que hay varias jugadoras de los equipos cadetes que habitualmente están jugando con el juvenil, pues han optado por aplazar este choque de ida para que las chicas puedan jugar la fase final, y ya suponemos que a lo largo de la próxima semana quedarán en un día probablemente intersemanal para jugar ese partido de ida, porque en teoría el próximo fin de semana hay que disputar el partido de vuelta y no hay más fechas porque enseguida se disputará también la fase final cadete. Pero bueno, de ello ya intentaremos concretarle el próximo lunes si hay una fecha definida de este enfrentamiento. ¿Quién sí va a jugar en cuanto a esos mismos equipos, esos mismos clubes, para ser más exacto, es en categoría infantil, en la ida de cuartos de final? El sábado, en el pabellón Príncipe de Asturias, mañana por la mañana, se miden Asociación Abaranera y Real Murcia San Lorenzo. Muy buena temporada la que está realizando el equipo infantil, que esperemos se pueda ver rubricada mañana para estar en esa para ir avanzando en esa fase, en estas eliminatorias. En cuanto a la categoría alevín femenina, el domingo a las 10 de la mañana en el pabellón Alex Yepes vamos a tener derbi comarcal, Cieza Asociación Abaranera. Lo cierto es que hasta el momento el equipo alevín de la Asociación Abaranera cuenta todos sus partidos por victoria, pero seguro que el domingo lo va a tener bastante difícil ante el eterno rival, un club que está trabajando muchísimo, y lo agradecemos, por el bien del balonmano regional. Para terminar con el mundo del balonmano hay que hablar de un último equipo, del infantil masculino, que ha sido el único que no ha entrado en los playoffs finales, pero este año creo que hay una buena decisión de la Federación Murciana. Se optó porque los equipos que no clasificaran en esos cuartos de final iban a jugar una competición denominada Copa, y en esa Copa comienza también
Este fin de semana comienza concretamente mañana sábado, 12:30, en el pabellón Maristas de la Fuensanta de la capital, se miden Ademur y Asociación Abaranera. Ambos, en el caso de la Asociación Abaranera, buscando el primer triunfo de la temporada. A ver si hay suerte y el lunes contamos noticias todas positivas de nuestro balonmano. Toda la información del deporte local en la sintonía de Radio Abarán. Y nos queda que comentar dos últimos partidos, concretamente los de baloncesto, que si no me he equivocado esta tarde, son en ambos casos, en ambas competiciones, los últimos de la primera vuelta. En categoría infantil femenina, mañana sábado, 5 de la tarde, en el pabellón anexo al Palacio de Deportes de Cartagena, se van a medir Cartagena, tiene un nombre bastante más extenso por el sponsor, pero Cartagena y Escuela Básquet Abarán. Sábado, 5 de la tarde, en el anexo al nuevo Palacio de los Deportes de Cartagena. Y mañana también sábado a las 12 del mediodía en el pabellón de Beniaján, en la categoría minibásquet mixto, se van a medir Beniaján y Escuela Básquet Abarán, un equipo que viene de conseguir 2 victorias consecutivas, pero bueno, que sobre todo está ganando en ilusión, está ganando en competitividad y en ganas de mejorar cada fin de semana. Yo creo que como todo el club y como debe ser el objetivo, pues prácticamente de todos los deportes cuando están en esa edad de crecimiento, en esa edad de ir aprendiendo lo que es el deporte, a disfrutar del mismo y a competir, porque si no hubiera competición, pues la verdad es que tampoco tendría demasiada emoción, que digamos. Y en fin, esto es lo que nos depara el fin de semana, que creo que es bastante a nivel deportivo. Les recordamos, en cuanto a los partidos que se juegan en casa, tendríamos a las 11 de la mañana en el pabellón ese primer partido de categoría infantil femenina, Asociación Abaranera, Real Murcia San Lorenzo. Para la tarde del sábado tendríamos 2 enfrentamientos en las colonias, fútbol, territorial preferente, Abarán Club de Fútbol Independiente de Ceutí, 5 de la tarde, y en el pabellón Príncipe de Asturias, de nuevo 6:30, en fútbol sala tercera división, el Futsal Abarán Beniel. Y para el domingo, en la matinal, a las 11:30, en el Polideportivo Fútbol Segunda Autonómica, Club Deportivo Abarán Jumilla Atlético, y el domingo a las 6:30, en las colonias de nuevo, fútbol Primera Autonómica, entre el Club Deportivo Villa del Campo y Atlético Cabezo de Torres B. Una buena jornada, una buena ocasión para acudir a animar a nuestros deportistas, para esperar que ellos disfruten y, por supuesto, disfrutar también con lo que realicen sobre los distintos terrenos de juego. Sobre todo eso. Y en general, a todos, pues desearles que disfruten del fin de semana, esperemos que el tiempo mejore, que podamos disfrutar del sol, parece que así va a ser, al menos en la jornada del domingo. Y en lo deportivo, que nuestros equipos tengan toda la suerte del mundo y el lunes les contemos el mayor número posible de victorias. Así que gracias a todos por su atención, disfruten del fin de semana y hasta el próximo lunes.